Hola chavales, antes de empezar con el episodio de hoy, queríamos recomendaros que visitéis el manager de juego mental PokerMind, que para los que seáis jugadores ya sabréis que es una aplicación que os ayuda a gestionar todo lo que es la preparación antes de abrir sesión. Tenéis el código de descuento con la palabra Biosolver abajo, lo dejaremos en la descripción. 14 días de prueba gratuita y recibiréis material gratuito bastante bueno, de la mano de Gerard. Así que nada, sin más dilación, os dejamos con el capítulo de hoy. Un saludo. Vale, ¿lista? Luego si gano te explico por qué he sacado lo que he sacado. Bueno, que te doy pistas. Vale. 1, 2, ¡boom! 3. Oh, mamá. Oh, mamita. ¡Hala, tío! Mi teoría era que te habías venido muy arriba esta semana haciendo tantos PRs y que vas a sacar tijera de saco. Venga, va. Yo no te cuento la mía. Venga, canta un poco. Joder, yo tengo gafas. Pumba. 3, 2, 1. Tenemos que hablar. Rumbo a otro lugar desconocido, lejos de un hogar tan ¿Por qué empieza? Rumbo a otro lugar. lejos de Desconocido. Tenemos que rumbo a hablar. otro lugar desconocido, Ahora sí, bien, sí señora. Estoy un poco abatida. Muy Porque bien. parece que haya sido varianza y pura leche que haya ganado un piedra, papel, tijera en las 2 temporadas. Hostia, creo que llevamos 6-1 en la segunda temporada y uno de ellos a 3 bandas. O sea que es que las probabilidades son terribles, ¿eh? Bueno, va. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Estoy bien, Leonor. Estoy aquí en nuestro capítulo número 18, denominado Estrés. Una cosa, perdón, para nuestros escuchadores catalanes. A ver, di mi nombre, que si hemos mejorado. Leo Margetz. Que Leo Margetz. llevamos. Leo Margetz. Simple. No sé, te voy a aprender algo de catalán. Bueno, para los que nos estéis escuchando, hora de nuevo, una semana más. Y bueno, antes de deciros de qué vamos a hablar hoy, que posiblemente lo sepáis porque habréis leído el título, pero bueno, si tenéis tanto amor por el podcast que directamente le dais a play y hablemos de lo que hablemos, le voy a preguntar a Fairy cómo va de estrés estos días. Pues mira, no estoy nada estresado últimamente. Y lo sé porque mi mayor preocupación en el día de hoy era ir a desayunar y que la hora fuera buena para que me diera el sol directamente en la mesa preferida de ese restaurante que me gusta, bueno, de ese bar, que me gusta sentarme a desayunar. Y esa era toda mi preocupación en el día de hoy, pillar esa mesita y desayunar ahí tranquilamente. Y además he sido muy consciente de que en Sevilla se ha empezado a hacer frío esta semana. O sea, normalmente uno dice, bueno, hace frío, no sé qué, no sé cuánto. No, o sea, digamos que tengo la cabeza tan tranquila que soy consciente de la estación temporal en la que vivo y eso es lo que me preocupa. Así que diría que no estoy nada estresado últimamente. Tengo que decir últimamente. He visto tus stories, he visto tu story y me ha dado muy buen rollo y mucha envidia. Bueno, como ya sabemos que no existe sana ni insana, bueno, mucha envidia y punto, pero que me he sentido bien, no ha sido una envidia que me generase mal rollo, porque me ha hecho pensar, joder, pues sí, ¿no? Algo tan simple como estar tomándote un puto desayuno que te apetece la comida al solete tan tranquilo, qué sensación de paz, ¿no? Y supongo que la paz va... Es como un antagonista del estrés, de alguna manera. Yo creo. Tú estás más estresada, Leonor, cuéntame. Bueno, para poneros en contexto, ponerte a ti un poco, también cuesta mucho que me estrese hasta el punto de notarlo y decidir frena. Pero sí, no estoy en la época menos estresante de mi vida por varias razones. Una es la más puntual es que tengo un problema con un diente
Que os parecerá una tontería, pero tengo un diente que se me partió, me pusieron un provisional y está flojillo. Entonces, pues se me puede caer en cualquier momento, se me ha caído una vez. Imagínate que se me cae en un episodio de Biosolver, o sea, es... ¿Qué cosa peor podría ocurrir en el mundo? No, pero lo vamos a petar algún día y no será porque se me cayó un diente en directo. Problemas Pero- del primer mundo llevados al extremo. Totalmente. No, y luego sí, un poco temas, tenía que vender un piso mío que dirás, otra vez problemas del primer mundo, sí, pero era básicamente para pagar un piso que ya he comprado. Entonces, esos tipos de situaciones generan estrés, sin duda. Y aunque me lo intentaba tomar con calma, también es verdad, y no es por ponerle la pelota en su tejado, pero vivo con una persona que le afecta más el estrés, o sea, se estresa más fácilmente y contagiarte de esas emociones a veces es inevitable. Veremos Y que... supongo, Sí, yo sí, sí, creo sí. que, ¿verdad? Que casi todo el mundo que nos esté escuchando alguna vez en su vida ha dicho, joder, qué estrés. O se ha sentido estresado. Yo creo que prácticamente el 100%, ¿no? Me parece casi inevitable que exista una persona que no pudiera sentir estrés. Y a pesar de que generalmente nos referimos al estrés como algo negativo, no tiene por qué ser necesariamente así. Cuéntanos un poco los orígenes del estrés y de la Sí, ansiedad, que son los temas que hoy vamos a tratar, que bajo mi punto de vista es la enfermedad del siglo XXI y la enfermedad de los millennials, en particular de los que nacimos en los años 80 y que ahora tenemos una edad en la que queremos ser productivos, atractivos y divertidos y no desperdiciar el tiempo todo al mismo tiempo, y creo que eso puede generar mucha ansiedad. Y bueno, ya hemos hablado de que las redes sociales tienen mucho que ver en esto, en algún capítulo, pero simplemente sí, vamos a hablar un poco muchas de la veces yo historia. creo que no somos ni conscientes, ¿no? De que algo nos genera estrés. Pero bueno, voy a deciros primero un poco lo que dice la ciencia sobre el estrés, sus orígenes y luego nos adentramos en otros aspectos que has comentado. Bueno, básicamente creo que el que lanzó a la luz el concepto de estrés en lo que son ciencias de la salud, porque previamente creo que en la Edad Media se utilizaba el término de estrés como algo que no tenía nada que ver, mucho más metafórico y en un ámbito totalmente diferente. Pero se ve que fue el doctor Hans Seyle quien introdujo este término en la década de los 20, en 1920, para referirse a una respuesta global de nuestro cuerpo ante una situación que nos genera angustia. A ver, esto es bastante intuitivo y sí que es cierto que la palabra angustia tiene connotaciones negativas. Pero a día de hoy pues hay un montón de estudios al respecto y hemos visto que hay diferentes tipos de estrés, que no tiene por qué ser siempre algo negativo. Tú puedes estar estresado también esperando un acontecimiento que te hace ilusión. Y quizás y no sé si eso se interpretaría como angustia o simplemente como incertidumbre en cierta manera también. Así que bueno, si te parece, vamos a ver un poco los tipos de estrés que hay. Y antes de adentrarme, sí que me gustaría hacer un pequeño matiz, algo que has comentado al principio sobre estrés y ansiedad, ¿no? Que son dos términos que a veces usamos indiscriminadamente como sinónimos. Y la ansiedad es un síntoma. O sea, el estrés puede producir muchas cosas, pero entre ellas, pues la ansiedad, pero también puede producir depresión, además de muchas otras causas ya más físicas. O Lo que sea, pasa es que puede ser, Leo, en lo que tengo entendido, tú estás mucho más puesta que yo en este tema, pero puede ser que la ansiedad sea como la manifestación física del estrés, de alguna u otra forma. Es la ansiedad como... no necesariamente, no. La ansiedad es más el estrés que te producen las situaciones futuras. O sea, yo sé que estoy un poco puesta, pero tampoco te creas que tanto, ¿eh? De lo que he leído sí que te puedo decir que lo que asimilé es que la ansiedad está dirigida al futuro, pero no tiene, sí que es física. Perdona, no tiene por qué ser únicamente algo físico. Sí, No digamos, creo que el sí. factor determinante de lo que define la ansiedad sea algo físico.
pero Vale. igual tengo que desdecirme en el próximo episodio. Si tú tenías esa sensación tú de que era algo... No, o sea, sí, tenía un poco esta idea de la manifestación física, pero sí que estoy totalmente de acuerdo de que la ansiedad viene más de mirar hacia el futuro y la Y depresión de mirar hacia el pasado, quizás, ¿no? A lo sí, mejor. totalmente, totalmente. Y no sé si a ti te pasa, y esto es un poco off topic, pero me parece muy interesante como para hacer un matiz. Yo cuando noto ansiedad, la noto aquí en el pecho, o sea, justo en el pecho. O sea, yo noto mucho las emociones y y la tristeza la noto, o sea, la tristeza, que ya sé que tristeza no se puede, es como un síntoma de la depresión, pero no se Ujú. pueden mezclar. La tristeza es puntual, la depresión es una enfermedad grave. Bueno, lo de que es una enfermedad también tiene matices, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese Bueno, un jardín estado ahora. de ánimo, Sí, podemos ir ahí, vamos permanente, pero también hay a... quien aboga que es un aprendizaje no voluntario, ¿eh? Pero un aprendizaje de actos perpetuados en el tiempo. Bueno, creo que también está considerada como enfermedad, quizá, ¿no? Sí, sí, eso seguro, pero eso, o sea, es como el tema de la obesidad, ¿no? Es una enfermedad, es un aprendizaje, son temas, son jardines muy gordos que nos los reservamos para otro episodio. Pues lo que te decía, yo la ansiedad la noto aquí en el pecho, muchísimo, y en cambio la tristeza aquí, y es curioso como lo de las emociones, ¿no? Que se colocan en lugares diferentes del cuerpo, que para mí sí que es algo muy físico. Ujú. No No sabría sé si... decirte, no tengo esa sensación. De hecho, sí que he percibido en muchos momentos de mi vida mucho estrés y sabría decir que he estado estresado, pero la ansiedad no es algo que yo haya sentido muy pocas veces o no sé diferenciarlo de una situación incómoda. No sé, no sabría decirte ni siquiera si la he sentido alguna vez, supongo que sí, y mucho menos dónde. Pero esto tiene sentido porque creo que tienes unos datos por ahí que me parecieron muy interesantes de cómo nos afecta los Mira, porcentajes el estrés y la ansiedad a hombres y mujeres. mira, para como datos interesantes de Cinfa Salud, confirman que hay más de 12 millones de españoles que confiesan, y eso yo entiendo que son conscientes, serán muchos más, porque hay gente que yo creo que ni siquiera es consciente de que siente estrés. Pues 12 millones de españoles que sienten estrés de forma habitual. Otro dato interesante es que las mujeres perciben estrés más frecuentemente que los hombres. De hecho, un 48,47% frente a un 31% de los hombres. Podríamos adentrarnos en analizar cuáles son las razones por las que las mujeres sienten más estrés. Yo creo que son básicamente diferencias biológicas, pero sin duda también algunas culturales. Yo sí que creo que aquí el tema de los roles de género, nuestras obligaciones, lo que sea y tal, pues influye seguro, a pesar de que ya sabes que yo siempre abogo por una perspectiva un poco más eh, biológica, ¿no? Que siempre he defendido que hay diferencias en la manera, digamos, genéticas en la manera en que nacemos, pero sí que creo que en este caso en concreto, seguro que hay temas de presión social que afectan a la hora de percibir el estrés. Y otro dato curioso, también relacionado con lo que comentabas tú de los millennials, es que los menores de 41 años también perciben más el estrés que la gente mayor. Que esto puede ser un poco por el contexto y el ambiente, ¿no? Pues temas redes sociales, comparación constante y demás, y también un poco quizás la falta de herramientas, ¿no? Pienso que cuando eres más joven tienes menos herramientas para enfrentarte a la vida que cuando eres mayor. Sí, puede ser. Mm. Creo que también somos la primera generación que está en esta franja de edad que se siente obligado a hacer de todo y tiene acceso por primera vez a ver gente que sí hace de todo y que lo hace todo bien y que lo hace todo genial y quizás esta autopresión que nos generamos a nosotros mismos muchas veces es más grande que otra cosa. Y quizás nuestros padres, pues bueno, estaban más influenciados por un círculo mucho más pequeño Sí. de influencia, valga la redundancia, que nosotros que estamos influenciados por todo el mundo. Quizás la generación X que ha nacido ahora, o la Z, creo que son, estos chicos ya han nacido con esto y estarán más de acuerdo. Pero nosotros Bueno, hemos nacido
quiero decir, que hemos nacido quizás en un círculo pequeño, de barrio, donde las comparaciones eran más estrechas, y una vez que hemos llegado a una edad en la que somos padres, tenemos un trabajo, tenemos unas relaciones, un círculo social, ahora también estamos habituados a las redes sociales y entonces tenemos un círculo de comparación gigantesco que nuestros padres no tenían por un lado y que las personas que vienen por detrás lo tienen pero desde pequeño. Entonces creo que nosotros somos la generación jodida en ese aspecto. Pues yo ahí estoy en desacuerdo porque yo pienso que al menos nosotros tenemos las dos realidades y nos permite ver la locura que es la nueva generación, la locura que es pretenderte comparar a los influencers de turno de Instagram en lo que, ¿sabes? Con 7000 filtros y que todo es perfecto, sus vacaciones son perfectas, sus cuerpos son perfectos, sus vidas son perfectas porque es la faceta que deciden enseñar. Pero nosotros, al tener, digamos, venir de otra época... Sí, de la normalidad, sí. Claro, te permite ver, joder, vaya engañabobos, ¿no? O esto es bullshit. En cambio, si tú naces ya en esta locura, hostia, vaya estrés, ¿no? Nunca mejor dicho de... Ya, pero yo creo que al no poder comparar, ¿te crees que esa es la realidad? Bueno, pero es que igual, por desgracia, es hasta cierto punto la realidad. Quiero decir, el punto medio, la mediana... si has nacido en esto, tienes esto. Y entonces, digamos que quizás no eres tan vulnerable a las comparaciones. Sin embargo, si has nacido, es decir, no juzgas tanto porque estás acostumbrado desde que has nacido que haya 17 gilipollas llamados influencers haciendo cosas y no le das tanta importancia porque no te influyen. Los influencers no te influyen porque tú has nacido en una época donde un influencer es algo común y lo ves con normalidad. Los influencers nos influyen a nosotros que desde pequeños no estamos acostumbrados a ver a gente tan guapa, a gente tan interesante, a gente tan buena, a gente tan eficiente, a gente tan eficaz haciendo cosas. Claro. En mi punto de vista, quiero decir, ellos nacen en la normalidad y nosotros nacemos, o sea, lo vemos como algo extraordinario y a nosotros nos llama más la atención precisamente porque no estamos acostumbrados, ¿sabes? Porque si tú estuvieras acostumbrado desde que tienes 4 años o 8 años a ver las redes sociales, pues te diría, mira, esta gente no existe o esta gente es normal. No sé, claro. Es un poco ahí, pero... ¿Ves? Yo sí, comparto cosas, pero desde el punto... lo de esa gente no existe creo que lo tenemos más fácil nosotros porque ves la realidad y dices, esa gente no existe. En cambio, si tu mundo ya es tu micromundo de pues redes sociales y comunicación virtual y extremos de comparativos todo el rato, bueno, no, ¿sabes? Creo que tu cerebro es menos capaz de discernir que eso es una burbuja de mentira. Y lo bueno de tener opiniones que no están totalmente alineadas es que al final es eso, ¿no? Opiniones y que de aquí a unos años veremos cómo nacen estas generaciones. Yo te lo digo, no lo cambio, ¿eh? O sea, yo creo... También yo tampoco, estoy sesgada por mi propia vivencia y mi propia manera de ser, que a mí... O sea, yo veo un influencer, parece que estemos aquí como el insulto, ¿no? No, pero yo me refiero, yo veo a una tía... en sus vacaciones en Bali, cojonudas, con su culo perfecto, su marido que es Brad Pitt en Troya y flotando en billetes, y me genera cero. O sea, pienso, pues ojalá venda su código de descuento. O sea, ni siquiera pienso ojalá, digo. Pero que si naces con eso, no sé, Fairy, tío, no sé. O sea, sí, o sea, simplemente yo obviamente no me cambiaría, pero creo que nuestra generación es más vulnerable a la depresión y al estrés originada por esto que los que van a nacer en eso. Teoría totalmente subjetiva, por otro lado. No, está bien, a mí me interesa tu opinión y seguro que a los que nos están escuchando también. O sea, es muy gracioso porque hoy tenemos un capítulo súper interesante con un montón de cosas y hemos dicho, vamos a ir rápido para no enrollarnos. Y a la primera nos hemos metido. Nos hemos liado. Venga, pues le doy un poco al grano. Hemos hablado de los orígenes del estrés, que lo sacó a la luz el doctor Hans Seyle, diciendo que era una respuesta global de nuestro cuerpo hacia una situación que nos genera angustia. Vamos a ver un poco también los tipos de estrés. Yo he decidido dividirlo en dos subgrupos, ¿no? Los tipos de estrés según las emociones que nos provoca, y he preferido llamarlo así porque hay gente que lo llama estrés positivo y negativo, ¿no? Y creo que no deberíamos decir negativo o positivo porque al final el estrés es una reacción del cuerpo
y el negativo positivo es tu interpretación de esa misma reacción, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto es sin más, o sea, si nos provoca una emoción positiva, como puede ser, pues yo qué sé, pues alegría de pensar que algo que nos genera nervio, porque como toda en la vida tiene cierta incertidumbre, pues te produce cierto nervio pensar, mira lo que comentábamos antes, ¿no? De que sabes que eres el que vas a tirar los últimos tiros en un partido de básquet. ¿Tiros? ¿Se llaman tiros? Sí, tiros. Tiros en un partido de básquet. Pues puedes saber que si ocurre esa situación que tienes que decidir tú el partido, tú vas a ser el último, y eso es estrés. Ujú. Pero es estrés bueno, porque tú estás Claro, sí. o sea, te pone cachondo pensar, hostia, voy a ser yo el que tira los tres. Y ese mismo estrés, en otra persona, puede percibirse como negativo. Claro, y esto, si quieres, te aprovecho y te cuento un Por poco favor. la ley de Yerkes-Dodson, o la curva de estrés óptimo, o también conocido en deporte. Yo lo estudié en psicología del deporte cuando estudié la carrera, eh, con el profesor Juan Carlos Jaénes. Un abrazo si algún día tú o tus hijos escuchan este podcast, es un gran profesor. Bueno, este estado de arousal lo que viene a decir es que en este caso, deportista tiene un estado de estrés óptimo determinado por su conciencia. ¿Qué significa esto? Bueno, veréis una imagen aquí donde en un eje de coordenadas, en la Y tenemos el rendimiento y en la X el estado de estrés, habría una curva, una U invertida, de forma que un poco de estrés no generaría mucho rendimiento, y hay una situación de estrés óptimo en la que el deportista rinde de forma óptima, y demasiado estrés hace que su rendimiento caiga. ¿Qué significa esto? Pues imaginaos lo que estaba diciendo Leo, un deportista que se enfrenta a una prueba y el entrenador le dice, habrá deportistas que el entrenador le tenga que decir, oye, esta prueba es muy importante y te lo vas a jugar todo. ¿Por qué? Porque estos deportistas van a tener la curva desplazada a la derecha. Significa que cuando se enfrentan a una prueba, a un estímulo de mucho estrés, ellos responden muy bien y su rendimiento aumenta. Sin embargo, hay otros que cuando la prueba es un campeonato del mundo, es una prueba muy grande, su rendimiento se vienen abajo con el estrés y funcionan mejor con un estrés percibido más pequeño. Entonces es un poco este rendimiento. Cada persona, y esto viene determinado, pues ahora veremos, nos contará Leo, un poco por la genética y por otros factores, tiene esta curva, y a mí me parece súper interesante saber dónde te mueves. En el póker, por ejemplo, un último ejemplo rápido, es muy importante para rendir bien que el objetivo que tengas o que el nivel que grindas no sea ni demasiado alto ni demasiado bajo, sino que estés en un nivel que suponga un reto, que cuando juegas con tus rivales tengas situaciones que no son ni demasiado fácil, ¿vale? Porque entonces no tendrías este hipoestrés en la curva de la izquierda y no estarías tu cerebro rindiendo a tope. Ni situaciones demasiado complicadas, que tus rivales te superen demasiado y que sea un reto muy grande, porque entonces te vas a estresar demasiado. A lo mejor tienes muchas mesas y son muchas decisiones locas las que tienes que tomar al mismo tiempo, no vas a rendir. Entonces, para los jugadores de póker, conseguir jugar un nivel y un número de mesas que suponga un reto, un estímulo adecuado, y que entréis en este estado de flow que llaman los psicólogos de estrés óptimo. Claro, eso me ha hecho pensar también en lo de la zona de confort, ¿no? Cuando estás muy en la zona de confort, tu nivel de estrés es cero. Se trata de salir de ella para, digamos, poner a funcionar a full todos los recursos que tienes disponibles. Sí, porque la sí, zona sí. de confort no estás utilizándolos Claro, óptimamente. si miráis la gráfica, sí, la zona de confort estaría en la zona de hipoestrés. Digamos que ahí no estás dando todo. ¿Qué pasa? Que si hacemos una apología de salir de la putita zona de confort, como ahora hacen todos los coaches, te vas a ir a la curva a la derecha y puedes acabar frustrándote y acabar mal. Pero sí que es verdad que quizá la mayoría de la gente pecamos de estar más en la zona de confort y bueno, estar ahí resguardaditos por ser humanos. Simplemente los humanos ya sabemos que la versión al riesgo y todo esto cómo funciona. Así que
Seguimos, si quieres. Sí, Leo. le damos. Hemos visto, ¿no? Que el estrés puede hacer que si te afecta el estrés o te motives y obtengas más energía, que serían emociones positivas, o por lo contrario, que decíamos, ¿no? Que neutralicen los recursos que podríamos destinar para esa actividad porque te frustras, te saturas y acabas generando emociones como ira o tristeza. Vale, lo segundo, digamos, la segunda división que me ha parecido interesante del estrés sería, que aparece por aquí alguien que estaba... Es que he parido. Un parto gatuno. Ya está, te has cansado. Bueno, dividir el estrés en base a su duración. Tendríamos el estrés crónico y el estrés agudo. Bastante intuitivo, ¿no? ¿Qué sería el estrés crónico? Pues todo aquello que nos va minando de manera continua, ya sea una relación de pareja con la que no estamos satisfechos, el estrés de no llegar a final de mes, de pagar una hipoteca, el estrés de estar lesionado y no poder tirar para adelante, el estrés de estar haciendo algo que no te gusta, el estrés de, no sé, pensando más en caso de póker, que nos escucharán mucha gente que juega, pues tener que jugar sin que te apetezca. Eso es estrés también. Ahora que hablas lo del estrés de estar lesionado, de las mayores épocas estreses de mi vida fue 2018 y en realidad no era nada especial, pero tuve una pubalgia, que si alguien la ha tenido sabe lo duro que es, y es una lesión que te permite entrenar, pero nunca estás cómodo, nunca entrenas bien y tal, y estuve un año jodido, y fíjate qué tontería, que ahora lo digo, mira, qué tontería, porque en realidad no cambia mi vida, pues una de las cosas que más estrés me ha generado en mi vida, fíjate. Joder, yo te entiendo mil, sobre todo si es para ti algo importante. Claro que mi madre te dirá, vaya gilipollez, porque le suda la polla, con perdón, el deporte, pero en cambio, si sabes lo que al final te adaptas y al final muchas veces es cuestión también de saber cuándo se acaba. Yo estuve fatal del pie, no sé qué tenía también unas cosas perdón, y ya me dejó enrollar, algo no sabía si era un neuroma de Morton o no, pero no me sabían decir cuánto tiempo en reposo, cuánto tiempo descansando, y a mí eso me generaba un estrés porque es incertidumbre, ¿no? Bien, estrés agudo. Pongamos ejemplos de estrés agudo frente al crónico que os hablábamos. Pues un golpe, ¿sabes? Un dolor muscular que sabes que es porque te han dado una hostia y que al cabo de 3 días se te va. Un entrenamiento de hipertrofia. Exacto. Un problema gástrico, una bronca puntual. No es lo mismo Una vacuna. una vacuna. Y bueno, y a nivel emocional, que estamos viendo cosas como más físicas, una discusión en caliente con un conductor porque es un capullo y se ha saltado un semáforo, ¿sabes? O con tu pareja porque la ha liado con una cosa que te pone de mala hostia, pero es una tontería. Sí. ¿Sabes? Que no es algo... Que es algo que sabes que te enciende la ira en un momento dado, pero que es cero life changing. Digamos que a los humanos nos sienta mucho mejor el estrés agudo Claro. que el crónico, ¿verdad? Pero porque el estrés agudo es que al final es brutal, ¿no? La capacidad de pensar interdominio. El estrés agudo genera adaptaciones, el estrés crónico te mata. Yo creo que esa es la clave. Un estrés agudo es acción-reacción. Ese estrés tú reaccionas, boom, y te adaptas a esa situación de mierda, ya sea porque el cuerpo se cura solo si te has intoxicado con una ostra o reconciliándote con tu pareja. Pero genera una adaptación. Hostia, el estrés crónico es que yo lo veo ahí como una tortura china de la gotita en la mente, o sea, en la cabeza que Sí. te va ahí fulminando, que no te mata, pero te puto desquicia. ¿Verdad? Es como... Totalmente de acuerdo. Digamos que el estrés agudo que no nos mata nos hace antifrágiles, que diría Taleb. Nassim Sí, Taleb. totalmente, es que es la realidad. Y interesantísimo respecto al estrés crónico, que hay estudios que demuestran una relación importante entre el estrés y enfermedades del aparato digestivo. Todo el tema de la microbiota también se ve súper afectado, ya está más que demostrado, ¿no? Lo del eje intestino-cerebro, cómo nos afecta tener una microbiota sana, está vinculado a cáncer, a enfermedades cutáneas. Joder, ¿cuántas veces... no sé, a mí me ha pasado, yo en épocas, incluso ya de mayor, de estar estresadilla y a mí me salen granitos en los brazos. Sí, o ¿no te suena la expresión te van a salir canas? De cuando alguien está muy estresado, de relájate que te va a salir una Sí, cana. total, Está- pues mira, el refranero popular es muy sabio.
Así que sí, Y sí. luego también otros, digamos, consecuencias que me parecen bastante lesivas es la inseguridad que te puede generar tener estrés crónico o eh, el sentimiento también, ¿cómo se llama? Sentimiento de indefensión, ¿sabes? De sentirte que no puedes hacer Vulnerable. nada. Sí. Y bueno, hemos visto que también puede producir ansiedad y depresión, como decíamos al principio, y que eso lo hemos comentado alguna vez, ¿no? También estos son datos que los estaba leyendo antes, también que aumenta mucho el riesgo de suicidio, que decíamos que es como este tema tan tabú que no se habla de los suicidios en España y es la segunda causa mayor de muerte no natural. Pero bueno, Algún día hablaremos de esto vamos a porque... dejar de abrir melones Sí. en este episodio. A ver, ¿nos adentramos en los factores de riesgo? Sí, todo el mundo tiene el mismo riesgo de estar estresado, sufrir estrés, tener ansiedad. No, yo creo que no. O sea, iba a decir algo muy prepotente, iba a decir sé que no, pero es que sé que no. O sea, creo que que es muy guay empoderar a la gente, decirle qué cosas puede hacer, ¿no? Ahora lo veremos luego, obviamente. El mensaje positivo es decir, tienes muchas herramientas en tu mano para minimizar el estrés, acabaremos con eso, y por supuesto es así. Pero no es lo mismo que use esas herramientas alguien que tiene un cubazo de estrés así que otro así. Y el tema es que ese cubo se llena más o menos... Ahora hablaremos de hablamos primero de la teoría del cubo, le ponemos la imagen Venga, aquí. que así yo creo que es súper interesante poner a la gente en contexto. Vale, pues mira, os voy a contar para que entendáis lo que estaba diciendo Leo. La teoría del cubo es una forma muy interesante de considerar el estrés. Tenemos que imaginarnos a nosotros como si fuéramos un cubo de agua y el cubo se llena de agua, cuando rebosa pues hemos estallado y estamos muy estresados. Entonces, para que el cubo no rebose, el cubo tiene agujeros. Los agujeros del cubo son cosas que podemos hacer para que ese agua salga por ahí, y el agua es el estrés. Entonces, ahora hablaremos de esos agujeros que podemos hacer para que el cubo no pese tanto y se libere. Y hay muchas cosas que llenan el cubo de agua y que nos llenan de estrés. Pues son de las cosas que estamos hablando. Problemas económicos, falta de sueño, problemas emocionales y personales, ansiedad, cosas que a nosotros por ser personales nos parecen muy duras y en realidad no lo son, pero siempre nos parecen más preocupantes nuestros problemas que el resto, o problemas reales como enfermedades y cosas personales, lesiones, problemas académicos, ansiedad, etc. Todo esto llena el cubo y luego ahora os contaremos algunos trucos para disminuir el estrés. Claro, y ahora haremos el matiz de que hay ciertos factores de riesgo para ser más propensos a padecer estrés, como pueden ser, por ejemplo, que a mí es lo que me parece más interesante, el tema del locus de control. O sea, el locus de control hay interno y externo. El locus de control interno es cuando tú adquieres responsabilidad. Es decir, por poner un ejemplo sencillo, a ver qué se me ocurre, quiero ponerme en forma, pues tengo un montón de herramientas, o quiero perder un poco de grasa, mejorar composición corporal. Joder, tengo un montón de herramientas a mi alcance para hacerlo, ¿no? Pues comer mejor, leer, informarme de qué cosas hay que hacer ejercicio. Locus de control externo es la sociedad obesogénica. ¿Sabes? Están creando ambiente obesogénico, yo no puedo hacer nada. La culpa es de la sociedad, genética. claro, yo como lo que hay, como lo que me ponen, no sé qué. Exacto. Pues eso, en mi casa cocinan de una forma, ¿qué voy a hacer? Claro, que es un coñazo decirle a tu madre, oye mamá, cocíname algo diferente. O, Pues o prepararte, cocinas tú. eso, claro, coger la responsabilidad pues, o de hablar con tu madre seriamente, Y o de prepararte convencerla, y si no la tu comida, convences- claro, y comprarte tu comida y hacer tus cosas, Sí. sí. O lo mismo con el póker, que estás grindando, que es jodido, pues empiezas en microlímites o al final, o sea, o asumes que igual... Sí, construyes más. Exacto. ¿Qué más? Es definitivo para mí eso también. Luego, el concepto de autoeficacia, que es brutal. Yo creo que en eso es algo que los dos tenemos bastante alta.
puedes llamarlo autoeficacia o puedes llamarlo gen de la flipadez. Sí, o puedes llamarlo ser hijo único, que igual también los dos hemos ¿Tú sido crees? hijo Pues, único no lo había pensado, ¿eh? y nos hemos enfrentado a menos competencia, intracompetencia familiar de pequeño y por eso hemos sido siempre el mejor de la familia. Igual Sí, es pero a por mí, mis esto. padres, te juro que han sido súper duros, o sea, nunca me han hecho sentir, en plan lo típico de es que eres la polla. A mí en mi casa me metían bastante caña porque estaban bastante agobiados con que al ser hija única pues tenía ya ciertos privilegios, lo típico, ¿no? Que no te tienes que hostiar por la última galleta y cosas así. Ujú. Y, y siempre me han metido mucha caña, o sea, nunca he sentido lo de sensación de que los hijos únicos que en casa somos los reyes, que hay un poco el cliché, ¿no? De que como no tienes competencia, en casa eres el Sí, rey. sí, yo también creo que mis padres han hecho un buen trabajo en ese aspecto, pero creo que es algo... O sea, Inevitable. sí, que los hijos únicos simplemente es algo de carácter. Es otra teoría mía, que igual es por No, esto. no, me Pero sí, sí, gusta. ¿qué nos cuentas de la autoeficacia? Pues la autoeficacia es saberte capaz de hacer algo. O sea, hay gente que ante una situación determinada no se ve capaz. O sea, yo, por ejemplo, yo voy a jugar un torneo y pienso, lo voy a reventar, o sea, lo puedo ganar. Que luego no me frustro porque entiendo cómo es este juego, la varianza que hay. Lo mismo cuando empiezo una sesión los domingos. O sea, yo me siento pensando, vamos a crucear este domingo. Pero ¿eso qué es? Que me sé capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo las herramientas para hacerlo. Porque he estudiado, porque tengo disciplina, porque creo que gestiono bien el timing, porque estoy ahí. Y tú, pues lo mismo. O sea, yo me veo capaz. Es que si no te ves capaz de hacerlo, no salgas a eso. Porque salir sin verte capaz va a generarte muchísimo estrés. Está claro que resulta más productivo ir de flipado que muchas veces que hacer esto de curarte la autoestima y decir, bueno, si no lo hago bien, no pasa nada, o lo mejor es que no sé qué. Sí, Pero, pero que es, no lo puedes hacer en plan bullshit. Esto no es tan fácil como decir, pues mañana voy a ponerme un domingo, voy a decir, lo voy a reventar. Quiero decir, eso requiere trabajo hombre, interior claro. de realmente creértelo. O sea, creértelo y más que creértelo, es que el truco, entre comillas, no es creértelo, es habértelo currado tanto que te ves capaz. O sea, Porque básicamente, lo otro es sí. como invocar al cielo que te caiga un buen domingo. No, coño, yo he hecho los deberes. Sí, ser consciente de la realidad, pero a su vez nunca dejar de ser optimista, sino saber Claro. que lo bueno puede pasar y que estás preparado para ello. Sí, Ah, otro factor de riesgo que yo no sé si estoy súper de acuerdo, pero a ver si lo compro, ¿no? Podemos debatirlo un poco, es la timidez. Entiendo ¿qué que, dice claro, la la teoría? timidez. ¿Qué dice la teoría sobre la timidez? Dime. No, la timidez dice que la gente, que la timidez es un factor de riesgo para padecer más estrés. Y claro, yo pienso, obvio, en según qué contextos sí, pues en contextos sociales, lógicamente van a tener más estrés. Pero quizás es un rasgo de personalidad extrapolable, ¿sabes? No solo a contextos sociales que hace que la gente vaya a ser más propensa a sentir estrés. Yo estoy totalmente de acuerdo con la teoría y te voy a decir por qué. Mi teoría es que la timidez ayuda a generar estrés y lo digo desde un punto de vista de que quizá ahora no, pero yo he sido muy tímido, aunque no lo parezca. Y creo que hay una cosa que libera mucho el estrés y es contar tus problemas a la gente, a tu círculo, a un pequeño círculo de 3, 4, 5, 6 personas que te Ya te lo he rodeen. comprado. Cuando tú expresas tus problemas, lo que a ti te estresa de verdad 100%. a estas 3, 4, 5 personas que te rodean, eso libera tu estrés y te calma. Si tú eres una persona muy tímida y este círculo, en vez de ser de 3, 4 personas, es de una persona y no puedes hablar con ella porque está en Afganistán y al final no puedes o eres tan tímido que no te expresas y no cuentas las cosas que te estresan, vas a sufrir más. O sea, no podemos evitar ser humanos y los humanos son seres sociales. Entonces, yo creo que la timidez, la gente que es más tímida y que tiene este problema, sí, está más Sí, estresada. sí, sí, que la timidez, y ahora lo he visto claro, o sea, la timidez no es un rasgo que es interesante combatir precisamente por eso, porque, y creo que lo he comentado en algún otro episodio, es muy importante no mezclar el concepto de timidez con ser Introvertido. introvertido, gracias, porque no tiene nada que ver. Muy brevemente, el introvertido es simplemente una persona que se recarga estando tiempo solo, que yo creo que eso continúa siéndolo, y yo también. Que eso no quita que en un evento social nos lo podamos pasar muy bien, Sí, pero sí. luego necesitas tu tiempo
para cargar pilas a tu bola, y en cambio el tímido es exactamente como lo has definido tú y hace que tenga todo el sentido del mundo la teoría. Y bueno, otro factor de riesgo, y para mí quizás junto al del locus de control, pero está vinculado, la predisposición genética. Porque el locus de control también es un poco genético. O sea, es que todo es un poco genético. Vivimos en esta época, ¿no? del querer es poder y todas esas cosas que suenan súper bien, pero que tienen, a veces es como ¿a qué huele la nube, no? Me pone un poco nerviosa porque queda muy bonito, pero le falta chicha detrás. Sí, hay Y al final- un halo de autoayuda detrás que es difícil separar Que la apesta. realidad de las flores. Claro, al final, cuando entiendes cómo está formado el cerebro y las diferentes partes, sabes que hay una pequeña partecita que se llama amígdala, que es, digamos, lo que nos hace estar alertas. O sea, la amígdala, voy a hacerlo en lenguaje lo más básico posible, Sí. para explicarlo de manera sencilla. Así que si me está escuchando algún Neurólogo. neurocientífico, que sí, que no me lo tenga muy en cuenta, ¿vale? Pero bueno, tenemos la amígdala, que se encarga de decirnos qué es un peligro y qué no, y por lo tanto qué cosas nos puede generar estrés. Y esa predisposición a sentir estrés, porque nuestra amígdala se activa más o menos, está en parte determinada genéticamente. O sea que ante un mismo estímulo y habiendo vivido en un mismo contexto, con los mismos padres, con los mismos inputs, a una persona X le va a suponer estrés un estímulo que a otra no. Y le va a dar, por eso o sea, la amígdala también, entre otros sentimientos, por ejemplo, se encarga de gestionar el miedo. Por eso simplemente veis que hay gente con umbrales de miedo mucho más altos que otro. Hay gente que es muy miedosa, que todo le da miedo, que yo no hago esto solo, que no sé qué, que no sé cuánto, y hay otra gente que es más tolerante con esto. Sí. Y bueno, estos que hemos visto son los factores de riesgo internos, y luego están los externos, que serían pues el cambio y por ejemplo y la incertidumbre, ¿no? Cuando el no saber es un factor de riesgo para padecer estrés, que también no nos vamos a adentrar más porque me parecen bastante intuitivos. Uno muy interesante es la disonancia cognitiva. Y ves, en ese yo sí que me siento muy identificada. Para los que nos escuchen y no sepáis lo que es, la disonancia cognitiva es cuando nuestras acciones no están alineadas con nuestra manera de pensar. A mí me encantaría en un mundo ideal ser 100% consecuente, pero no lo soy. Creo que nadie lo es. Y a veces, no sé si para protegerme pienso, coño, es que tampoco es sano ser 100% consecuente, ¿no? Es como serías un robot casi inhumano. Tengo ciertas incongruencias. O sea, por ejemplo, una que os pongo fácil, pues el tema sé la mierda que son las granjas de huevos y las piscifactorías, y sigo comiendo huevos a mansalva, y si puedo los compro cero, pero es que sé que los ceros también también sufren, ¿sabes? Y eso a mí me produce estrés. ¿Por qué? Porque mi manera de pensar, o sea, mi manera de actuar no está en línea con mi manera de pensar. Y aquí sería interesante que todos hiciéramos un poco de rascamiento interior y buscásemos si hay alguna fuente de estrés muy grande que pueda venir por eso. Hablaremos de eso en algún capítulo futuro, Sí, yo creo que pero, la disonancia cognitiva se merece un capítulo per se. pero sí, en lo personal también hay algunas cosas que me chirrían y que me perdono, entre comillas, a mí mismo, Claro. asumiendo que soy una persona Totalmente, es que a mí no me parece mal hacerlo. Y bueno, y finalmente otro factor externo sería pues causas inevitables como la muerte de un familiar o alguna desgracia random que pueda ocurrir. Y bueno, después de todo el recap de factores y de definiciones, puede ser interesante mirar un poco en the bright side of life, ¿no? Y ver qué cosas podemos hacer. a la parte, digamos, más interesante, yo creo, del capítulo, junto con un pequeño bonus track que os tenemos preparado. Pero vamos a pensar en este cubo, os lo vuelvo a poner, y vamos a pensar qué cosas nos ayudan a no vivir estresados. Ya sabemos que el estrés es bastante perjudicial, sobre todo el crónico, y qué cosas nos ayudan a no estar estresados. Trucos y cosas. Venga, empezamos por el más controvertido por su dualidad. Venga, vale, dilo, venga. Venga, pues el ejercicio. Vale. Yo cuando estoy estresada,
me sale hacer ejercicio, porque me libera un poco de ese estrés, pero ¿qué ocurre? Pero ¿qué pasa? Que el ejercicio es a su vez un estrés puntual. Entonces, en función, la dosis hace el veneno, en función de la cantidad y la calidad y la intensidad del ejercicio, el ejercicio puede sacar agua del cubo o puede meter más estrés al cubo. Por ejemplo, gente que entrene mucho o que sea muy autoexigente consigo misma puede generarle un estrés más físico, porque al final el ejercicio físico también influye en el sistema nervioso, que las emociones y el sistema nervioso están muy relacionadas, obviamente. Entonces, el deporte sí, a no ser que seas una persona que ya tiene la constancia de hacer deporte y que sea muy autoexigente. Ten cuidado porque si estás en una época de estrés, igual te vas a desestresar más descansando un poco más. Yo me incluyo ahí y muchas veces cuando noto que voy a estar en una época de estrés, simplemente pues entreno menos tiempo o me pauso los descansos y probablemente, Leo, tú puede ser que también te beneficies más de entrenar menos que de entrenar más cuando estamos estresados. Totalmente, totalmente. Lo que hago es cambio un poco a entrenos más, bueno, que me dan más energía, pero eso se consigue también conociéndote con los claro. años, porque quizás antes no, pues lo hacía mal, ¿no? Y al final te das cuenta que todo chupa del mismo tarro, ya sea un estrés físico, emocional, Sí, psicológico. es el sistema nervioso, sí. Sí, entonces pues el deporte sí, pero exacto, como dice Fairy, con ojo. Voy a añadir una cosa que no está aquí metida y creo que es muy importante y es el déficit calórico. O sea, si estáis en dieta, estáis perdiendo peso, eso genera un estrés físico que va a influirte también cuando comes menos calorías de las habituales, puede hacer que tengas menos tolerancia a otro tipo de estresores. Parece muy ridículo, pero perder peso al final es otra forma de estresar tu cuerpo. Tu cuerpo Pero está... yo también lo veo como, claro, estás en estado un poco catabólico, ¿no? Sí. Entonces tiene lógica que el cuerpo se esté intentando mantener ahí con recursos. Sí, y hay una predominancia de hormonas y de catecolaminas que activan más el sistema simpático del cuerpo que el parasimpático, que está más relacionado con el descanso. Pues entonces probablemente cuando estás perdiendo peso, no solo pierdas peso, sino que tengas esta adrenalina, entonces igual no lo notas, estás muy activado durante esa época, vas perdiendo peso, estás contento, pero de repente empiezas a dormir menos, empiezas a descansar menos, empiezas a estar más reactivo y es que este estrés crónico te está causando un poco de factura, pasando un poco de factura. Entonces, es otra de las cosas que tenemos que vigilar. Muy interesante, y también es un matiz lo que has dicho, porque me ha hecho pensar en que el estrés no se manifiesta de la misma manera en todos. Entonces tenemos que ser capaz de reconocerlo y muchas veces frenar y decir, estaré estando estresado, lo que no siempre es fácil, ¿no? A día de hoy, y hay gente que le puede salir, pues yo lo noto, por ejemplo, en contestar mal a mi pareja a veces. Nunca contesto mal. Y si estoy estresada, contesto mal. Y lo odio y no me caigo bien y me parece que es una falta de respeto y es horrible. Pero a mí el estrés, por ejemplo, se me manifiesta así en más irritabilidad. Hay personas que se les nota en la higiene del sueño, ¿no? Cómo de bien o mal duermen, por ejemplo. En el apetito. Y linkeando ahora lo de la importancia del sueño o cómo el dormir mal puede ser un indicador de estrés. Claro, la solución es duerme más, pero coño, si estoy estresado ya sé que tengo que dormir más, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Puesto que para minimizarlo es bueno descansar más y mejor. Pues aquí, life's a bitch, una de las cosas que pueden ayudar es minimizar el consumo de cafeína. Te ha costado decirlo, pero sí. Pasar al descafeinado durante una época y reducir la dosis de cafeína, que sabemos que aunque bueno, hay gente que la tolera más, gente que la tolera más lenta o metabolismo más rápido de la cafeína, en líneas generales a todo el mundo nos afecta un poco. Y la cafeína no solo tiene el efecto de la cafeína, sino que activa estas hormonas que digamos que para un día te puede venir muy bien, pero si tomas cafeína todos los días probablemente hace que descanses un poco peor. Entonces, si estás estresado, quizás es mejor que descanses un poco de cafeína y duermas más. Agree. Y bueno, otra digamos, técnica para reducir el estrés sería muy interesante, es tomar distancia. Y tomas distancia de dos maneras distintas. Una muy interesante es escribir.
sea, escribir lo que te preocupa, Sí, porque sí. Yo he experimentado una y durante... Ahora he dejado de hacerla, pero durante una época me pareció muy buena. Simplemente antes de dormir coges un papel y escribes 10 cosas que te preocupen o 10 cosas que quieres hacer mañana y te acuestas. O sea, parece tan ridículo como queráis. Mejor en el papel que no en el móvil y estar ahí despierto justo antes de morir, de dormir, usar el móvil. Lo escribes en un papel, 4 o 5 cosas, o hay gente que prefiere escribir un diario. Y desde luego ayuda a decir, joder, lo he dejado ahí escrito, lo aparto y duermo mejor. Eso aumenta la calidad de sueño y hace que te estreses. Esa me parece muy buena. y muy vinculado, y a pesar de que puede parecer un poco narcisista y absurdo, no lo es en absoluto, es hablar de ti en tercera persona, como, como herramienta, ¿no? Sí. O sea, y lo dices y parece raro, pero, hostia, imagínate que yo ahora le digo, es que Leo está agobiada porque está esperando un email de a ver si le han concedido una tasa, a ver si la tasación está, y empiezas a relativizar, ¿no? Sí, o sea, básicamente nosotros cuando pensamos en un problema nuestro lo vemos como mucho peor y cuando pensamos sobre nuestro problema nos autojuzgamos y eso crea como un proceso que no es muy efectivo. Entonces, en la revista Nature salió que unos psicólogos inventaron, digamos, esta estrategia que básicamente lo que hace es que tú te distancies de ti mismo, te imagines a ti mismo ahí sentado y te des consejos. Chaval, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás deprimido? Manu, ¿qué te pasa? ¿Que tienes un problema con esto? Pues mira, haz esto y lo otro. Y te des consejos a ti mismo como si fueras otra persona. Y entonces... Porque nadie te conoce mejor que tú, o sea, sacas lo bueno y lo bueno de... Claro, pero de le das consejos a ti mismo como si fueras un colega y hace que no es... O sea, Que no estés intoxicado por tus emociones calientes exactamente, del momento. exactamente. Digamos que así toleras mejor y hace que te desestreses y que toleres mejor y que los problemas te parezcan menores. Parece ridículo, pero cuando alguien te cuenta un problema y tú se lo cuentas a un amigo, siempre los problemas de las terceras personas te parecen menos importantes. Dice, no te agobies por eso, si eso es una tontería, bla, 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 bla. Pues en vez de decírselo a tu colega, soltarle esta, te lo sueltas a ti mismo en tercera persona y probadlo porque funciona. Sí, sí, sí. A ver, luego, pues obviamente ejercicios de respiración, que no nos vamos a enrollar aquí, podéis Sí. buscarlos, hay ejercicios de respiración que ayudan, así como meditar, también no nos vamos a explayar porque los hemos comentado en otros podcasts. Y este te lo dejo para ti, para que les digas cuáles son los mejores, porque son, obviamente, puede ayudar también tomar ciertos suplementos y ciertos alimentos. Sí, como hemos hablado de suplementos y no queremos que sea muy largo, os voy a dejar una imagen por aquí con una lista y os voy a comentar de los que he probado personalmente cuál me parece más interesante y tiene más evidencia científica a día de hoy, 2019, 20 y pico de octubre, si no me equivoco. Por orden de importancia y que uso y me parecen más interesantes para épocas de estrés, la ashwagandha. Ashwagandha tiene bastante Dengue. evidencia, se nota a la hora de descansar, aumenta la calidad del sueño, puede que suba un poco la testosterona en hombres y en general bastante bien. Teanina, hemos hablado de la teanina bastante, L-teanina, también muy interesante por el tema de las ondas alfa del cerebro. Y Rhodolia rosea también para épocas de exámenes, épocas de estrés, muy interesante. L-tirosina también la he probado. Y también la he notado y poco más. Os dejaré, como digo, la lista por ahí. Hay alguno interesante como los CBDs, que el tema de la marihuana que está ahora de moda, de estas cosas que ya la podréis ver. Yo lo dejo por ahí para que busquéis más información. Y nada más, seguimos. Seguimos ya los últimos dos. Me parece interesante también el tema de socializar. Socializar porque, pues obviamente, estar en contacto, somos un animal social, el ser humano, y dentro de lo que es socializar, voy a concretar, y es muy interesante, bueno, no sé si el sexo se podría considerar socializar. Depende de con cuántas personas. Venga, aceptamos sexo como socialización. Pero ya no solo por el tema del sexo, sino por el tocarnos. Hostia, tocarnos está comprobadísimo, abrazarse. A partir de los 6 segundos creo que se dispara la oxitocina, que es la que denominan hormona del amor, ¿no? Que es la que generas cuando las madres tienen un bebé en brazos, cuando te sobas, cuando te quieres, pues a abrazarse, chavales, si estamos estresados, y luego pasar tiempo con animales. Ya no sé hasta qué punto llega vuestro cat porn, pero
creo que con los animales es más un tema ya casi de empatía que produce, o sea, no hace falta sobarles tanto para notar beneficios. Siempre comentaré que me flipó que en el río los últimos 3 años veo a perros paseando que se llaman animales de soporte emocional. Y hay randoms que ese es su curro, que se dedican a pasear por el puto río, el río es donde se juegan las World Series, a perros con un chaleco que pone perro, o sea, animal de soporte emocional. Y te dejan ir allí y estás cerca del perro y... Me parece de puta madre. Y estoy totalmente de acuerdo. Hay varios estudios que demuestran que tocar a los gatos de forma no sexual, Leonor, hace Yo estoy ahí en el hace que liberes esta oxitocina. Y en lo personal diré que bueno, mi pareja ahora vive fuera y cuando viene es interesante que obviamente pues nos tocamos y esa noche con estos trackers que tenemos ahora, los flipaos, para vigilar cómo has dormido y tal, y es curioso como las noches que paso un rato con ella antes de acostarnos, duermo mucho mejor, es como que estoy más relajado y es verdad, totalmente tocar a las personas, y tocar a los animales. Este es nuestro... Sí. Este es el Como ya depende de vosotros. Efectivamente. Y bueno, para acabar... Siempre con consentimiento, que si no tenemos... Te firma a Lola el sí. Lola me lo firma. Desde que ocurrió lo de la manada, me lo firma siempre. Vale. Pequeño... Bueno, sigamos. Importantísimo también, que yo hice unos stories el otro día sobre ello y me dieron bastante feedback, el tema del autodiálogo. Que también parece un poco palabrería, pero hostia, tío, háblate bien, coño, que te cuesta lo mismo. O sea, yo, la gente que en el póker lo veo muchísimo, el perder una mano y hoy ya no es mi día. Te dices eso y es como si ya te das rienda suelta a estamparlas. Obviamente en profesionales no ocurre tanto, pero he visto gente que se habla mal. Hoy no es mi día, hoy no hay manera que gano nada, hoy me he levantado con el pie izquierdo, no sirvo para esto. No, coño, o sea, es que es muy cliché, pero lo del elefante rosa, ¿no? No pienses en un elefante rosa. Sí. Yo ya lo estoy viendo con su tutú y su trompa. Esto es una de las cosas que cuando yo leí de ello, y lo leí de una psicóloga que es premio Nobel de no sé quién, en el libro este de los telómeros, es muy interesante, de lo que me parecía más de este halo de humo, de falacia, de autoayuda, y que luego cuando lo he ido probando he dicho, hostia, pues no, hay ciencia detrás de esto y hay empirismo. Y, o sea, y es tan fácil, podéis echarle un vistazo, pero es tan fácil como cambiar algunas cosas que te dices a ti mismo, como en plan, cuando vas a hacer un entrenamiento y no te encuentras bien físicamente, ya vas diciendo, joder, hoy no me va a salir bien, hoy no voy a hacer esto, o hoy no he dormido suficiente, y ya vas como, joder, hoy no he dormido y no me va a salir. Pues en vez de pensar, no me va a salir, no puedo, tomártelo como un reto y decir, hoy, a pesar de que no he dormido, no lo hago tan mal. A pesar de que esto, mira, soy un puto crack y voy a ir a entrenar. Y a pesar de que esto, o sea, tú mismo decir, cambiar las palabras de no he dormido, voy a hacerlo mal, a decir, a pesar de que no he dormido bien, voy a hacer el entrenamiento. Ojo que vas a sacar lo mismo, pero una cosa es, como en plan, a pesar de que esto, como tener un poco de condescendencia contigo mismo, ¿no? Decirme, bueno, no he dormido bien o no me encuentro bien, pero a pesar de eso voy a hacerlo, en vez de no puedo hacerlo, no he dormido bien, no me va a salir bien. Y hay pequeños detalles, os animo a que busquéis, porque de verdad que es una de las cosas que creo que funciona mucho y que ojalá yo hubiera leído hace 10 años. Sí, muy de acuerdo, y que ya sabéis que aquí lo tomamos todos con lo cogemos todo con pinzas y de pensamiento crítico, pero yo estoy también muy de acuerdo que el estar en un entreno y decir, no, es que no puedo, es que yo ya me lo prohíbo. Me prohíbo decirme eso, venga, una rep más, lo que salga. Y bueno, y finalmente todo esto, esta lista que os hemos ido mencionando, está muy bien. También hay gente que puede hablar de la postura corporal, ¿no? Cómo el estrés afecta a nuestra postura corporal, pero también ocurre al contrario, ¿no? Una postura corporal positiva, lo que se conoce como power posing. Sé que ha habido controversia últimamente con el tema de que la chica que sacó los datos, Amy Cuddy, los había inflado.
pero sí que es, igual no son tan elevados como decía, pero sí que es cierto que pues un body una postura corporal poderosa, ¿sabes? O sea, abierta a lo superhero o a lo bold, exacto. Yo lo hago antes de dar una charla, me meto en el lavabo 2 minutos a hacer el gilipollas y me da igual que sea Me placebo, pero encantaría grabar eso. pues eso pues sube los niveles de testosterona y sobre todo baja el cortisol, lo cual está también muy relacionado con el estrés. Y bueno, lo que os decía, si todo esto está muy bien, tenemos la lista, vamos a intentar implementarla, pero al final, por H o por B, en algunas situaciones podemos no ser capaces de hacerlo nosotros solos y en ese caso, que no pasa nada por pedir ayuda. Podemos ir a un psicólogo a que nos eche un cable. Lo comentaba antes con Fairy, de que la gente está súper acostumbrada a ir al fisio, al masajista, al médico cuando tiene alguna molestia física. Hay un poco de tabú con el psicólogo, ¿no? Como no es una relación De tan estigma con las tangible, ¿no? enfermedades Como mentales. claro, con las enfermedades mentales no es como una contractura del gemelo que llega al fisio, te la quita, te vas y dices, joder, se me ha quitado el dolor. Pues igual es en plan de esto y creo que todos deberíamos tener el psicólogo mucho más presente. Sí. Pues bueno, a la espera de ver si os ponemos el bonus track, nos vamos a despedir. Efectivamente, puede ser que tengáis un bonus track, lo ¿Quién veremos sabe? en unos días, ya veremos. Y nada más chicos, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo capítulo. Un beso.